Mi papá tenía un licuador, mi mamá era contable. Yo fui criado en un hogar donde mamá y papá me criaron juntos. Mi mamá se sentaba conmigo a hacer asignaciones. Estuve en colegios cristianos, en colegios militares. Y yo me acuerdo que mi crianza fue una crianza hermosa. ¿Por qué? Porque tenía el amor de mamá y papá, me daban todo lo que yo quería. Y mis padres se pensaban que dándome toda esa herramienta, ellos se aseguraban que mi construcción no iba a fracasar. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios no está edificando la casa, dice la Biblia que si Jehová no edificar la casa, en vano edifican los edificadores. Y en mi casa no estaba Dios, que mis padres me ponían en colegio cristiano, mis padres no tenían una relación con Dios. Y cuando tú no tienes una relación con Dios y estás desconectado de esa relación con Dios, la mayoría de las veces el que está construyendo esa vida se llama Satanás. Y mi papá le fue infiel a mi mamá en el matrimonio. Y mi mamá se enteró de su pecado y mi mamá lo botó de la casa. Y yo me acuerdo que yo iba caminando solo, a pie para la iglesia. A mí me encantaba aprender la palabra del Señor, me encantaba ir a la iglesia. Y eso comenzó a afectar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a sufrir mucho porque mi papá ya no estaba en la casa. Y le rogábamos a mami que perdonara a mi papá para que mi papá volviera. Y mi mamá terminó perdonando a mi papá. Pero las consecuencias de esa decisión que él tomó comenzaron a destruir mi relación con Dios. Y le explico por qué. Porque esa mujer con la cual mi papá había estado, su hermano era un narcotraficante. Y yo tenía 10 años y escuchaba cómo esa mujer amenazaba a mi papá con su hermana. Y yo me acuerdo que a la edad de los 10 años, un niño que amaba a Dios, un niño que iba solo a la iglesia, comenzó el diablo a construir rencor, resentimiento y odio en mi corazón. Y a la edad de los 10 años comenzó esa construcción de Satanás en mi vida porque yo mismo lo permití, porque yo mismo le abrí la puerta de mi corazón a ese resentimiento para guardar y abrigar ese resentimiento dentro de mí. Y a la edad de los 12 años, para que tú veas cómo la construcción de Satanás comienza muy rápido en la vida de una persona, a la edad de los 12 años ya yo me pasaba con narcotraficantes y comenzaron a enseñarme todo lo que es el mundo del narcotráfico. Mi papá tenía un licuador al frente a un residencial, frente a un caserío, y al negocio de mi papá iban los narcotraficantes. Y yo cuando los vi, yo dije, pues yo quiero ser como ellos. Ellos tienen carro, tienen prendas, las mujeres lo ven y todo el mundo respeta su nombre. Y el diablo buscó cambiar mi identidad. Y yo quiero dejarles saber que una de las construcciones de Satanás en la vida del ser humano es tratar de cambiarle su identidad. ¿Y qué es cambiar identidad? Que la persona sea otra persona de lo que verdaderamente no es. Y nosotros tenemos una identidad en nosotros, desde el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos una identidad. Y nuestra identidad es que dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa identidad el diablo está buscando cambiarla. Y él lo primero que busca es construir una falsa identidad. ¿Cuántos saben aquí lo que es una falsa identidad? ¿Saben lo que es una falsa identidad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi mundo de narcotráfico, yo ponía un ID con la cara mía, pero el nombre era falso, la edad era falsa, la fecha de nacimiento era falsa, para tratar de esconder mi verdadera identidad y así la policía no me pudiera buscar o agarrar. Pues ¿sabes qué? El diablo comenzó a cambiar mi identidad. Y yo me acuerdo que a esa edad de los 12 años, yo aprendí muchas cosas malas. Y en el mundo allá afuera va a haber un conocimiento que va a estar brindándose a su vida, pero un conocimiento que va a llevarlo a ustedes a construir en la construcción de Satanás. Y hoy yo vengo a decirles que usted no tiene que construir a la manera de Satanás. A la edad de los 12 años comienzo a conocer lo que es el mundo del narcotráfico. Comienzo a conocer lo que es la calle, comienzo a conocer cómo se carga un arma, cómo se opera un punto de droga. Comencé a conocer cómo se controla un caserío. Y a la edad de los 12 años comienzo a pasarme con todas esas personas. Y a los 14 me entregaron un punto de droga, me entregaron dinero y un arma. Y yo comencé a ser dueño de un punto de droga. Y a la edad de los 14 años yo me salí de la escuela. Y tú sabes que lo que la Biblia dice, lo que es un insensato, ¿cuántos saben aquí lo que es la palabra insensata? Un insensato
En el diccionario secular dice que es un tonto, una persona que no tiene conocimiento o sabiduría. Y por eso es que comienza a construir en la arena. Pero la Biblia dice que un insensato es aquel que desprecia la sabiduría, aquel que desprecia el conocimiento, aquel que no honra a su padre y a su madre, aquel que no refrena sus labios, aquel que le da rienda suelta a su ira. Eso es lo que la Biblia describe, lo que es un insensato. Y yo me acuerdo que yo comencé a construir en la arena, pensando que yo iba a tener poder, que iba a tener dinero a través del narcotráfico. Y yo me acuerdo que a la edad de los 14 años me salgo de la escuela, me voy a vivir al caserío a la edad de los 15 años porque ya me estaban buscándome para quitarme la vida. A la edad de los 16 años me encuentro mi alma teadora viviendo en un caserío, teniendo que estar armado para todos lados. Tenía dinero, tenía motora, pero no la podía usar porque me estaban buscando para quitarme la vida. Y yo me acuerdo que yo tenía un hermano mayor, mi hermano mayor se llamaba Polanqui. Y mi hermano Polanqui era un joven que había terminado su cuarto año, estudiaba criminología en la universidad. Y mi hermano Polanqui me decía: Ale, si tú sigues estando en ese mundo, tú vas a terminar muerto preso. Y mi hermano me estaba diciendo una gran verdad, que aunque yo tratara de reconocer en mi vida, yo mismo, en otras palabras, me está diciendo: tú estás construyendo tus decisiones, tú mismo estás construyendo tu prisión y tú mismo estás construyendo tu muerte. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo he ido a más de 100 escuelas y en todas las escuelas que he visto hay jóvenes que quieren ser narcotraficantes cuando sean grandes. He visto mujeres que han levantado la mano y dicen que pensaban ser narcotraficantes cuando crecieran. En estas 100 escuelas que he ido hay gente que van armados a la escuela, usan droga. Y yo les hablo de todas las experiencias malas que yo tuve que vivir por dejar que el enemigo construyera mi vida. A la edad de los 16 años, cuando mi hermano me dijo eso, a los pocos meses a mi hermano le dan 8 impactos de bala, a mi hermano Polanqui. Y mi hermano Polanqui murió. Y yo me acuerdo que me acordaba de esas palabras que él me había dicho, que si yo seguía en ese mundo iba a terminar muerto preso. Y yo, para justificar mi pecado, decía: es que mi hermano no puede tener el dinero que yo tengo, la fama que yo tengo, los carros que yo tengo. Y yo trataba de obviar esa verdad justificando mi pecado. Pues ¿sabe qué? Desde ese momento que mataron a mi hermano me convertí en lo que todo el mundo conoce en Puerto Rico como Alex Trujillo. Todo el mundo conoce mi nombre porque cantantes como Manuel, Calle 13, Cocuyuela han mencionado mi nombre hablando acerca de mi pasado. Pero la realidad es que ellos hablan de mi pasado, pero no saben todas las desgracias y sufrimientos que yo tuve que vivir, y mi familia también, por yo vivir esa vida de pecado. Después de la muerte de mi hermano me convertí en una persona llena de odio, llena de rencor, llena de venganza, y dejé que el diablo construyera mi vida con mucho rencor, y comencé a ser una persona que yo mismo llegué a reconocer. Yo me acuerdo que yo estaba en el residencial y yo no sentía amor por nada ni por nadie. Y yo quiero dejar de saber que el diablo busca quitarte todo el amor que pueda haber en tu vida, porque el amor refleja a Dios. Y el amor, mi alma te adora, ¿sabes qué? Puede identificar tu vida con Dios. Y como Él aborrece a Dios y odia a Dios, y Él no quiere que tú tengas ninguna identidad de Dios en tu vida, pues va a tratar de robarte el amor hacia tus padres, te va a tratar de robar el amor hacia tus semejantes. ¿Sabes por qué? Porque yo lo viví. Y yo me acuerdo que yo llegué a un estado que no sentía amor por nada ni por nadie. Y yo le dije a Dios: Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo mismo, el odio que yo había guardado en mi corazón, había hecho mi corazón como una piedra. Yo me acuerdo que después de la muerte de mi hermano, yo no me atrevía a mirar a mi papá a los ojos. ¿Por qué? Porque yo decía: mi hermano murió por culpa mía. Y me acuerdo, mi alma me adora, que después de la muerte de mi hermano, yo, en vez de reflexionar y dejar ponerme a pensar, digo: párate, yo estoy construyendo mal mi vida, mira el resultado. Hay gente que me está buscándome para quitarme la vida. Mi hermano ya murió. En vez de yo reflexionar y cambiar mi manera de construir mi vida, pues sabes que seguía andando en mi propia prudencia. Y a la edad de los 16 años, después de la muerte de mi hermano, los mismos amigos míos que me enseñaron
todas las cosas del narcotráfico, los mismos amigos míos que yo estaba dispuesto a dar la vida por ellos, los mismos amigos míos que yo estaba dispuesto a ir a una prisión por ellos, esos mismos amigos míos tomaron la decisión de quitarme la vida. ¿Y por qué yo les digo esto? Para que nunca ponga el consejo de sus amigos por encima del consejo de sus padres. Amén. ¿Sabes por qué? Porque los amigos están mientras tú tengas, mientras tú estés y mientras tú puedas. Ese es el amor del mundo. Mientras tú tengas, mientras tú puedas y mientras tú estés. El día que no puedas, no estés y no tengas, ese amor se acaba. Y yo me acuerdo que esos mismos amigos míos que me habían enseñado todo lo malo que sabía, habían tomado la decisión de quitarme la vida. Y yo me enteré y me escapé de las manos de ellos. Pero ¿sabes qué? Como no me pudieron agarrar a mí, comenzaron a desquitarse con mi familia. Le tirotearon el negocio a mi papá con él adentro. Mi papá trancó el negocio, después se lo quemaron a mi papá. Y ese día que llaman a mi papá y le dicen que le quemaron el negocio, mi papá estaba viendo que todo lo que él había construido y que le tomó muchos años, todo se estaba destruyendo. Su matrimonio se estaba destruyendo porque mi mamá le echaba la culpa a mi papá de que yo salí así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Tiene un hijo muerto. Le están buscando un hijo para quitarle la vida. Su negocio, que él había construido ese negocio durante 20 y pico de años y que era lo que le había dado todo lo que nosotros teníamos, ahora su negocio se había quemado. Y él estaba viendo cómo él había construido en la arena y que todo lo que él había construido en la arena, ¿qué pasaba? Era grande su ruina. Yo me acuerdo que para ese entonces pagaban $200,000 por mi vida en el mundo del narcotráfico. Me acuerdo que para ese entonces yo era líder de más de 8 residenciales en el área metropolitana. Yo esto que le estoy contando no es una película de Netflix, que puede buscar la información, pero saben que eso me llevó a que más de 100 agentes estuviesen buscándome para arrestarme. Había una tarjeta roja de parte de la policía para quitarme la vida, porque decían que yo andaba armado, y la realidad es que había videos que yo siempre andaba con un rifle en la mano, y la policía tenía hasta tarjeta roja para dispararme. Le habían disparado a personas pensando que era yo. Y me acuerdo que cuando me estaban buscando la policía, le tirotearon la casa de mis padres con más de 100 impactos de bala. A mi hermano pequeño lo tirotearon al confundirlo conmigo al frente de casa de mi abuela. Mi mamá manda a mi hermano para Estados Unidos, mis padres se divorcian, mi papá se lo llevan preso cuando comienzan a buscarme. Mi papá nunca fue narcotraficante, lo metieron dentro de la conspiración. Y mientras yo estaba prófugo, yo me acuerdo de esas palabras que le dije a Dios: Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Había perdido más de 50 amigos míos en el narcotráfico. Vi amigos míos que murieron con armas en las manos, con pistolas en las manos, con rifles en las manos. Todos los amigos míos que no murieron en el narcotráfico, vi cómo muchos de ellos se metieron al mundo de la droga, comenzando con un cigarrillo, siguiendo con la marihuana. Al pasarse en ese mundo con un núcleo de personas que estaban en vicio, había otro que tenía otro vicio, le ofrecía pastillas, le ofrecía heroína, le ofrecía cocaína, y llegaba a un estado que yo vi amigos míos que sus padres los sacaban de su casa porque comenzaban a robarle todo a sus padres. Lo que falló no fue el amor que le dieron sus padres, lo que falló ahí fue que no estaban construyendo en el fundamento, no estaban construyendo la manera de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres eran doctores, abogados, policías, y sus hijos terminaban en vicio, en drogadicción, si no terminaban en narcotráfico. Y yo comencé a ver mi alma de adora en ese mundo, todo lo que es la construcción de Satanás. Me acuerdo que después que me estaban buscando esos 100 agentes, yo me tranco en un apartamento 6 meses sin salir, sin teléfono. Y allí en ese apartamento yo comencé a poner música cristiana para poder dormir. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios me estaba dejando saber que por más que yo quería vivir una vida independiente de Él, yo traté de vivir una vida independiente de Dios, traté de vivir una vida independiente de mi padre. A la edad de los 14 años me fui a vivir de la casa de mi papá, pero esa independencia que yo estaba buscando, lo que hacía era destruir mi vida. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que estando en ese apartamento, Satanás me atormentaba con mi pecado. Y yo sé que yo no era el único que el enemigo ha atormentado con su pecado. ¿Sabe por qué? Porque
Cada vez que el hombre peca hay una conciencia, que a lo mejor tú no sabes la ley de Dios, a lo mejor tú no conoces la Biblia, pero cuando el hombre hace algo malo, Dios le ha dado una conciencia al ser humano. Y esa conciencia muchas veces le da conocimiento al hombre de su pecado. ¿Por qué? Porque comienza a tener una conciencia que acusadora, que comienza a señalar tu pecado y comienza a darle conocimiento de que lo estás haciendo mal. Eso quiere decir que yo todos los días tenía que levantarme y luchar con esa conciencia. Y cuando iba a dormir veía una escena de mi pecado y me levantaba atormentado y angustiado y comencé a poner música cristiana. Me trataron de matar muchas veces. Me trataron de matar dentro del caserío donde yo estaba. Entraron 15 personas, yo montado en el carro, le dispararon al carro que yo estaba. Y ese día lo único que me libró a mí fue ese poco conocimiento que tenía de Dios. Ese día yo comencé a clamar a Dios y le dije: Señor, si me da una oportunidad yo te voy a servir. Y mientras me estaban disparando, se caían los cristales, el carro recibiendo todos esos impactos de bala. Yo estaba clamando al cielo y Dios no permitió que me dieran ni un disparo a mí ni a los que estaban conmigo. Pero yo podía ver mi alma teadora en mi vida, que había destruido mi familia, que había destruido mi futuro. Pero Dios podía ver algo más allá en mi vida de lo que yo estaba viendo, y por eso preservaba mi vida. Me trataron de matar dentro de una discoteca. Me acuerdo que fui a una discoteca, mis enemigos me vieron, comenzaron a golpearme, comenzaron a darme en el piso. Los 11 me agarran por las manos y me iban llevando para afuera de la discoteca, y mis enemigos iban detrás y me decían: bueno, tú te vas a morir. Y mientras mis enemigos me decían que me iba a morir y me iban sacando para afuera de la discoteca, yo comencé a clamar a Dios nuevamente. Y ese día vi como Dios nuevamente, milagrosamente, me libró otra vez de la muerte. Tenía un carro parado al frente de la discoteca, ya tenían todo planeado, había gente de muchos residenciales ya parqueados en los carros para cuando me sacaran, llevarme a un lugar y establecerme. Pero yo comencé a clamar a Dios y comencé a ver que Dios ese día también me libró de la muerte. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque pude ver a muchos amigos míos perder la vida, pero a todos ellos Dios los llamó. Todos ellos, muchas veces amigos míos que iban los predicadores, los caseríos, y le decían: fulano de tal, te quedan pocos días de vida. Y ellos no estaban entendiendo que esa era su última alarma. Eso era el último llamado que Dios le estaba haciendo a su vida, y ellos rechazaron ese llamado de Dios. Pero ese día yo vi cómo Dios me libró de la muerte. Y allí, estando en ese apartamento, ¿verdad?, para poder dormir, ponía música cristiana, comencé a leer la Biblia. Y yo decía: ¿con quién voy a mandar a buscar una Biblia? Porque eran 3 amigos míos los que iban a ese apartamento. Y yo decía: si ellos se enteran que yo quiero leer la Biblia, van a pensar que soy un miedoso, que tengo miedo, que puedo salir hablando si me agarran. La cuestión es que yo mandé a buscar una Biblia porque cuando llegaba el día, yo quería que llegara la noche. Y cuando llegaba la noche, yo quería que llegara el día porque vivía en tormento. El dinero no me hacía feliz. Me acuerdo que un día me fueron a llevar $40,000 para que yo lo contara, para entregarme, y cuando comencé a contarlo, me daba asco el dinero, no lo podía contar. Y yo dije: yo me estoy volviendo loco, no puedo contar el dinero. Cuando antes a mí me encantaba contar el dinero, y ahora lo estaba tocando y me estaba dando asco, no lo podía tocar. Y le digo al amigo mío: no, cuéntalo tú. Y él me dice: no, yo te lo traigo, cuéntalo tú para que vean que están completos. Pero yo no lo podía contar, y mandé a buscar a un evangelista. Y le dije al evangelista: mira, yo pienso que me estoy volviendo loco, tengo que dormir con música cristiana, porque Satanás me atormenta con mi pecado, tengo que leer la Biblia para poder sentir un poco de paz. Ahora toco el dinero y cuando lo voy a contar me da asco. Y el evangelista me dijo: tú sabes que tú tienes que tomar una decisión, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Y cuando me decían eso, yo me ponía a pensar todo lo que yo tenía que perder, que tenía que dejar el punto de droga, que tenía que dejar a mis amigos, que tenía que dejar el odio. Pero ¿saben qué? El diablo no me decía todo lo que yo podía ganar si yo daba la oportunidad a Dios de entrar en mi vida. Y me acuerdo que ponen 100 agentes a buscarme y trancaron 7 residenciales a la misma vez, con perros, con caballos, a la misma vez, impactando 7 residenciales.
Y me acuerdo que el superintendente de la policía dijo, yo hago esto para que sus amigos lo entreguen o vivo o muerto. Y me acuerdo que una señora de residencial Covadonga, en Trujillo Alto, una vez me miró y me dijo, Ale, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a traer por un tiempo y tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Pero yo no podía ver en mi vida solamente persecución, que era un narcotraficante, que había destruido mi familia, que mi papá estaba preso, que mi mamá estaba en Estados Unidos con mi hermano. Yo podía ver todos mis fracasos, pero yo podía ver algo en mi vida que yo no veía. Y yo quiero decirle que a lo mejor hay algo en tu vida que tú no ves, pero que sí Dios está viendo de lo que Él es capaz de hacer en tu vida si tú tomas la decisión de que tú le permitas que Él sea el arquitecto de tu vida. Y allí caigo en la cárcel, me agarra la policía, allí en la cárcel duermo con música cristiana para poder dormir, pero en la cárcel tenía un celular ilegal, recibía dinero del narcotráfico, allí en la cárcel, a pesar de que tenía que leer la Biblia para poder tener un poquito de paz, seguía en mi andanza, y un pastor fue a verme, el pastor Edgardo Bray, el pastor me dijo, tú sabes que he venido aquí a decirte que Dios tiene un perdón para tu vida, que puede hacer todas las cosas nuevas. Y yo decía, pero ¿cómo Dios va a hacer todas las cosas nuevas? Y cuando fui al tribunal, el día que me agarraron, el juez me dijo, tu sentencia comienza de 10 años a vida. Y yo decía, pero ¿cómo Dios puede hacer todas las cosas nuevas? Y en los tribunales estatales me dicen que también me pueden dar hasta vida por los crímenes que he cometido. La cuestión es que ese pastor me hablaba del perdón de Dios y yo mismo no me perdonaba de mi pecado. Yo mismo no me perdonaba de las malas decisiones que había tomado. Pero había un Dios que me estaba diciendo que cuando yo pensaba que todo había terminado, Él quería comenzar una construcción en mi vida. Cuando todo había fracasado, cuando era grande mi ruina, allí en la prisión, que yo iba a tener que estar toda la vida en una prisión, había allí un Dios diciéndome que Él estaba dispuesto a construir todas las cosas nuevas en mi vida. Y allí tomé la decisión en la cárcel de entregarme mi vida a Jesús. Me acuerdo que confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, le entregué mi pecado, mi culpa a Dios, y Él comenzó a entregarme ese perdón, comenzó a construir en mí una paz que yo nunca había entendido, que nunca había probado en mi vida. Comencé a tener un gozo dentro de mi alma y comencé a ver que Dios comenzó a construir un gozo que yo, haciendo varios lo que hace Dios con cantantes, nunca había tenido un gozo como ese día de haber entregado mi vida a Jesús. Y subí para adentro, ¿verdad?, del módulo, subí contento, gozoso, y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo no tengo la fuerza. ¿Cómo yo me voy a desprender de mi amigo? Ayúdame. ¿Cómo yo para vender este celular? Y comencé, ¿sabes qué? El Espíritu Santo comenzó a cambiar mi corazón. El Espíritu Santo me convirtió de tal manera que tuve que vender mi celular, me desconecté de mi amigo el narcotráfico, dejé de recibir dinero cuando yo pensaba que tenía que pagar al abogado para poder salir. Y allí en ese proceso, me acuerdo que los amigos míos de la cárcel me iban a hablar cosas de la calle, y cuando me iban a hablar cosas de la calle, el Espíritu Santo se oprimía dentro de mí. Y ya no quería escuchar cosas de la calle. Cuando hablaba malo, me sentía mal, me sentía sucio. Y yo decía, pero yo llevo toda mi vida hablando malo y nunca me había sentido mal. Y ahora estaba viendo cómo, cuando hablaba malo, me sentía mal y tenía que ir a la presencia de Dios a pedirle perdón. Y comencé a ver cómo Dios comenzó a transformarme en mi hablar, cómo Dios comenzó a alejarme de todas las cosas malas que interrumpían su propósito en mi vida. Y me acuerdo que me hice culpable de 20 años a nivel federal por ser líder del narcotráfico de residencial del Servicio de Canal. Y allí, cuando me dieron los 20 años, el pastor que me llevó a los pies de Jesús me dijo, Dios me muestra hoy que vas a salir antes de tiempo y vas a salir a predicar su palabra. Y yo dije, este pastor está loco. ¿Cómo que Dios me va a sacar antes de tiempo si todavía me faltan ver los casos estatales? Le he pagado más de $100,000 a mi abogado y me dicen que no pueden hacer nada por mí. Pues ¿saben qué? Me sacan de Puerto Rico y mi oración a Dios era que me dejara saber si realmente no había perdonado de todos mis pecados. Había vivido una vida de pecado desde la edad de los 12 años hasta los 23 años que caí preso. Y allí Dios me habló en un sueño y me dijo, las cosas pasan y todas son hechas nuevas.
Y ¿saben qué? Yo estando en una prisión, Dios me estaba prometiendo que iba a hacer todas las cosas nuevas con una sentencia de 20 años. Y a los 5 días de Dios haberme dicho que me había perdonado, en un sueño me muestra a todos mis enemigos míos. Ya yo había dejado de hablar malo, me había dejado de mis amigos, había dejado de escuchar reggaetón de la calle, no ponía música cristiana, y cuando lo cambiaba el reggaetón del mundo, el Espíritu Santo se oprimía y lo tenía que cambiar. Y me acuerdo que en ese sueño veo todas las personas que le habían hecho daño a mi familia, los que le habían tiroteado la casa a mi padre, los que habían matado a mi hermano por aquí, y cuando los veo comienzo a golpearlos. Y me levanto con el corazón acelerado. Y ese día, cuando me levanto, Dios me dice: ve, yo te perdoné, pero todavía tú no has perdonado. Y ese día me arrodillé y comencé a entregarle la construcción del odio a Dios. Y le dije: verdad, Señor, yo tengo rencor en mi vida. Tengo odio contra fulano porque le quitó la vida a mi hermano. Tengo odio contra fulano porque tiroteó la casa de mis padres. Tengo odio contra fulano porque le quitó la vida a un amigo mío por ser amigo mío. Y comencé a entregarle la construcción del odio a Dios. Y mientras yo le estaba entregando la construcción del odio, yo comencé a sentir que me metía la mano sangre fría dentro de mi corazón y me despertía en algo y me dolía el día. Y luego de eso me llevan a una máxima seguridad. Una máxima seguridad donde todas las personas que tienen vida es que tú nunca vas a salir de la prisión a menos que tú mueras. Y allí en la prisión vi un montón de jóvenes que todos los que estaban allí presos habían sido necios, habían sido insensatos. Todos ellos, ¿saben qué? Se habían salido de la escuela antes de tiempo. Todos los que estaban en la cárcel, la mayoría de ellos no terminaron su 4º año. Pero yo quiero decirles que no solamente yo también vi en la cárcel, vi abogados, vi doctores, vi un legislador de Puerto Rico que se llamaba el legislador que era Jorge Castrofón. Vi policías, los policías que me arrestaron a mí al año estaban allí presos conmigo y le dieron una sentencia de 20 años igual que la mía. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de ellos? Que no estaban construyendo el fundamento. Y yo me acuerdo, amén, aquí está el alcalde, Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga. Y allí en la cárcel me di cuenta que todos ellos habían fracasado porque les faltó el fundamento. Y me llevan para Puerto Rico a ver mis casos estatales. Y cuando me llevan para Puerto Rico a ver mis casos estatales, el secretario de Justicia me quería dar más de 100 años. Y mi abogado, después que le había dado todo el dinero, después que le había pagado más de $100,000, me decía que no podía hacer nada por mí. ¿Y saben qué yo hice, verdad? Puse mi cara en el piso y le dije: Señor, yo sé que no merezco una oportunidad, me han dado muchas, me libraste de la muerte, pero si todavía tú tienes un plan en mi vida, te pido que me des otra oportunidad. ¿Y saben qué? Comenzaron a cambiar la fecha del juicio, cambió el secretario de Justicia, cambió el gobierno de Puerto Rico, y el nuevo secretario de Justicia me dijo: si quieres, lo único que tengo para ti son 35 años corriendo juntamente con tu sentencia federal de 20 años. Y yo me hice culpable de 35 años a nivel estatal. Estaba haciendo 2 sentencias en una. Me sacan nuevamente para Estados Unidos, en Virginia, y allí estoy en una máxima seguridad viendo las gangas que se enfrentaban a pelear, 200 personas contra 100, se enfrentaban a entrar a apuñalar por un televisor, por una puerta. Y allí le comencé a rogarle a Dios que me sacara de ese lugar. Y me decían que yo tenía que estar por lo menos 5 años haciendo las cosas bien. Pero otra vez puse mi cara en el piso y le dije: Señor, sacame de este lugar, estoy cansado de ver maldad. ¿Y sabe qué pasó, verdad? Los 3 meses me llamaron y me dijeron: te vamos a bajar la custodia de máxima a mediana. Y yo le dije a Dios: Señor, llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Hice un ayuno de 3 días sin comer, dándole gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo por mi vida, y me sacan de esa prisión y me llevan a una cárcel donde yo no había pedido y me dicen que me tengo que bajar del bus. Y ahí me vino el recuerdo que en esa cárcel estaba la persona que le quitó la vida a mi hermano por aquí. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué tú me traes aquí? Si aquí está la persona que le dio 8 impactos de bala a mi hermano, la persona que hizo llorar a mi mamá y a mi papá,
la persona que me hizo ser una persona vengativa, rencorosa. Y Dios me dijo, porque así como te perdoné, tú tienes que perdonar. Y allí entré para dentro de la prisión. Habían 12 módulos, como decir, 12 salones. En cada módulo caben 120 presos. Y me toca vivir en un módulo de los 12 que había ahí. Y cuando pregunto por los días a la persona que le quitó la vida a mi hermano, me dice, pues mira, en ese cuarto que está ahí él vive. Y yo le dije, Señor, pero también me va a poner a vivir en el mismo módulo con la persona que hizo llorar a mi mamá y a mi papá. Y Dios me dice, porque así como te perdoné, tú tienes que perdonar. ¿Y sabes qué? Cuando vi la persona que le quitó la vida a mi hermano, que si hace 18 años atrás tú me decías, tienes que perdonar al que le quitó la vida a tu hermano, yo te iba a decir, eso nunca va a pasar y eso es imposible. Pero ahora yo estoy mirando a la persona que le quitó la vida a mi hermano, que hizo llorar a mi mamá y a mi papá, que hizo que mi papá estuviese casi todos los días yendo al cementerio a llorar a mi hermano. Cuando lo miro no siento odio, no siento rencor, no siento ira, no siento malos pensamientos, no tengo ganas de hacerle daño. Y ahí yo me asombré y me di de cuenta que cuando un ser humano le entrega su vida a Jesús, lo primero que él construye es un nuevo corazón. Ahí me di de cuenta que verdaderamente la Biblia dice que él va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Yo estaba viendo que verdaderamente Jesús tiene el poder de cambiar cualquier ser humano. Porque yo estaba mirando a la persona que le quitó la vida a mi hermano y no siento odio. Y me fui a hablar con él en un cuarto y me dijo, la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Dios me dio un sueño que las cosas mías habían pasado y todas son hechas nuevas. Y así como Dios me perdonó, yo te perdono y te pido perdón por todas las veces que traté de quitarte la vida. Y me hice amigo de la persona que le quitó la vida a mi hermano, comía con él, hacía ejercicio con él. Los amigos míos que estaban en la cárcel me decían, ¿cómo tú puedes caminar con la persona que le quitó la vida a tu hermano? Y yo le decía, porque tienes que entender que Dios me perdonó muchos pecados y así como Dios me perdonó, tengo que perdonar. Pues ¿saben qué? Estuvimos viviendo 2 semanas en el mismo cuarto. Me fui a vivir con él al mismo cuarto. Con la persona que le quitó la vida a mi hermano. A las 9 de la noche trancaban en ese cuarto y nos quedábamos solos yo y él hasta las 7 de la mañana del otro día. Nunca me vino un pensamiento de quitarle la vida. Cuando antes yo era un joven que corría hacia el mal, que no me importaba las consecuencias. ¿Saben qué? Hace ya un año fui a Filadelfia y me encontré con la persona que le quitó la vida a mi hermano. Él está en la Libre Comunidad y yo iba a predicar a Filadelfia y Dios me dijo, así como te perdoné a ti, lo quiero perdonar a él, enseñarle mi perdón. Y lo invité para la iglesia y me di de cuenta que el mismo amor que había sentido hacia él en el 2010 era el mismo amor que sentía en el 2024. Y lo invité para la iglesia y cuando hago el llamado, él pasó hacia el frente y le entregó su vida a Jesús. Una persona que no amaba a Dios, una persona que creía en otras creencias, en brujería y todas esas cosas, y ahora se encuentra sirviendo a Dios, yendo a la iglesia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hace 3 años atrás Dios me dejó ver que verdaderamente lo que Él me prometió cuando yo comencé a hacer mi sentencia, que todas las cosas le iban a ser nuevas. Pues yo quiero decirle que hace 3 años, se supone que yo salí en el 2026, Dios me dejó salir en el 2021. Que antes no podía caminar por la calle de Puerto Rico y hoy entro a los residenciales donde antes tenía guerra para predicar la palabra. Que antes era reconocido como una persona violenta, como una persona, como una escoria de la sociedad. Y hoy alcalde me han dado reconocimiento por la labor evangelística que he hecho en Puerto Rico. Hace 18 años atrás fui llevado al cuartel general como uno de los 10 más buscados. Y en diciembre me invitó la policía para que fuera al cuartel general a predicar la palabra de Dios. Dios me dio una esposa, me dio una niña. Hoy tengo una vida nueva, camino solo por ahí. Muchos narcotraficantes salen a lo mismo y no duran ni 2 semanas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la cárcel me decían los amigos míos, si tú vas para Puerto Rico te van a matar, no importando que tú estés en los caminos de Dios. Y Dios me dijo, ven para Puerto Rico porque yo te voy a guardar de tus enemigos. Aleluya. Y voy a pelear tus batallas. Y hoy puedo caminar por las calles de Puerto Rico. Eso quiere decir que
Antes era una persona que era odiada por muchos, y si tú caminas conmigo a un mall o por cualquier pueblo de Puerto Rico, va a haber personas que me abrazan, que me dan un abrazo, señoras que se pegan delante de mí y me dicen, ¿te puedo dar un beso? Y he visto que todas las cosas Dios las ha hecho nuevas. ¿Qué les quiero dejar saber con esto? Que la diferencia fue a quien yo dejé que construyera mi vida. La diferencia fue esto, el fundamento. Hace poco yo fui a una casa y tenía el piso todo cuarteado. ¿Y saben cuál era el problema de esa casa? Que se estaba hundiendo y el piso estaba todo craqueado, que el fundamento que pusieron ahí no era el apropiado para sostener esa estructura. Y hoy yo quiero decirte que usted tiene la oportunidad de poner un fundamento en su vida, donde dice la Biblia que van a venir lluvia, van a venir vientos, pero van a dar contra tu vida y tu casa no va a caer. Hoy yo he visto la construcción de Dios en mi vida y he visto que lo que Él construye en la vida de una persona es permanente. El diablo va a tratar de construir en tu vida injusticia, fornicación, adulterio, maldad, envidia, celos, contienda, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. El diablo va a tratar de construir todo eso, envidia, celos, contienda, todas esas cosas el diablo va a querer construir en su vida. Pero yo quiero decirle que hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que está dispuesto a construir su vida, que está dispuesto, mi alma te adora, a hacer cosas grandes por ustedes, que Él está dispuesto a construir paz. Yo he ido más de 100 escuelas y ¿saben qué? Se me han acercado muchos jóvenes que me dicen, ¿sabes qué? Tengo pensamientos suicidas. Niña, hace poco fui a una escuela en Patilla y una niña, cuando oré por ella me dio el testimonio y me sentí que se rompió algo dentro de mí porque yo tenía unos pensamientos suicidas y sentí cuando oraste por mí que eso se rompió. He ido a escuela, mi alma te adora, donde una niña me dijo, ¿sabes qué? Tengo una lucha muy grande y es que soy adicta al sexo y yo me siento mal después que tengo relaciones. Y yo quiero que Dios rompa esa construcción en mi vida. ¿Y saben qué? Tomó la decisión de dejar que Jesucristo construyera su vida. El diablo va a ver, cuando yo permití que el diablo construyera en mi vida, lo único que construyó en mi vida fue persecución, odio, rencor, maldad, amor al dinero. Pero todo lo que él construyó en mi vida, la realidad es que lo único que hizo fue destruirme. Y hoy, a pesar de que más de 50 amigos míos murieron en el narcotráfico, Dios me dio la oportunidad de poder estar con vida y poder hablarle a ustedes. Para dejarles saber que, verá, no importando las malas decisiones que usted tome en su vida, hay un Dios que siempre te va a decir que está dispuesto a construir en su vida. Si hay alguien aquí que sabe que necesita una construcción de paz, eso solamente lo puede hacer Jesús. Que si tú quieres amar a tu padre porque hay jóvenes que dicen, pero ¿qué me pasa a mí? Porque yo tengo este odio contra mi mamá y mi papá. Porque yo soy tan malcriado si mami siempre me hace todas las cosas que yo quiero, me da amor. Porque yo quiero dejarles saber que el diablo va a construir enemistad entre sus padres, porque él no quiere que haya paz en las casas. El diablo va a construir vicios de droga, de bebida, de alcohol, de cigarrillo. Mientras yo estuve en la prisión, yo quiero decirte que mi mamá fumaba cigarrillo. Y yo decía, mami, deja de fumar cigarrillo. Mientras yo estuve en la prisión, perdí a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, todo el mundo murió. Todo el mundo. ¿Y saben qué? Mientras yo estaba ahí en la cárcel, cuando perdí a mi mamá, la única que iba a verme, ¿sabe quién era? Mi mamá. Ahí no estaban los panas, no estaban los amigos, ahí no estaban las mujeres que yo tenía. La única que iba allí era mi mamá, y ahí yo comencé a valorar el amor de una mamá en una prisión. Porque la única que estaba dispuesto, la única que me cogía el teléfono, la única que yo podía contar con ella era mi mamá. Y hoy quisiera tenerla viva y valorarla y honrarla. Y hoy usted tiene la oportunidad que yo no tengo, de honrar a sus padres, de obedecerlos, de hacer las cosas bien.
y dejarle saber que cada decisión que usted tome en su vida está construyendo para bien o para mal.